Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Dios te bendiga en este día, el día, la hora que sea en tu lugar donde vives, el tiempo que tengas para escuchar la palabra de Dios. Te enviamos un cordial saludo, éxito, bendiciones a tu vida. Dios quiere hablarte en esta hora en su palabra. Dios quiere cambiar tu vida. Quieres que seas un hijo de amor, de respeto, que seas un hijo diferente del hijo y la hija que fuiste hasta el día de ayer. Quiere convertirte en un verdadero hijo de Él en este día, escuchando su palabra y cómo, pues poniendo atención a esta linda palabra que Dios nos quiere hablar, cómo tú y yo podemos conocer la palabra de Dios y cómo Él nos habla, ¿verdad?, en su palabra en esta hora. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Saludo a los compañeros en este día. Que Dios les regale muchos años de vida y los cubrimos con la sangre de Cristo. Que cada uno de ustedes que van a escuchar su palabra y al mundo entero, que quede cubierto con la sangre de Cristo para encontrar la sanación, para encontrar la liberación con nuestro Señor Jesús, siendo el Dios vivo que vino a salvarnos a la humanidad en su Hijo Jesús. Por eso aprendamos quién nos trajo a Dios. Nada más fue la Madre Santísima, la Virgen María. Pues también en esta hora tú también puedes traer a Dios, aquel que lo necesita, cuando también nace Dios en tu vida, en el Espíritu Santo. Por eso, atención a la palabra de Dios, cómo nos habla Dios en esta hora, en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a escuchar esta palabra en esta hora, cómo Dios nos habla. Dice el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Cuando llegue aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos hecho milagros en tu nombre, no hemos expulsado demonios en tu nombre. Y yo entonces les declararé: nunca los he conocido, apártense de mí, ustedes que hacen el mal. Para toda aquella persona que hace el mal. Por eso dice el Señor: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo puedo decir yo amo a Dios, yo puedo hablar de Dios, por eso también nos habla. Yo puedo hablarle bonito de Dios, pero si por dentro en mi vida, ¿cómo llevo mi vida? Por eso también dice en otra parte de la Escritura, es el mismo Evangelio de San Mateo capítulo 15, dice: cuídense de los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas, por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo reconocerán. Palabra del Señor. ¿Cuánto decimos que amamos a Dios? Hablamos de Dios. A ver si damos frutos, a ver si en verdad Dios nos hace crecer, se hace presentar en nosotros, queridos hermanos. A ver si Dios se hace alumbrar en nosotros. Dice: muchos profetas hablarán mi palabra. Muchas personas hablaremos de Dios, predicaremos la palabra de Dios. Pero dice: no todo el que diga Señor será parte del reino. Se dan cuenta, el reino es el Espíritu Santo que llega a aquel Hijo a fortalecerlo en la paz, en la sabiduría. Por eso yo me doy cuenta que hay muchas personas grandes en la iglesia, grandes que creen grandes y todavía no tienen la paciencia. ¿Por qué no tienen la paciencia? Porque el Espíritu Santo de Dios todavía no habita. Pero por eso dice: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Será a ser parte de ese reino de Dios, ser parte de la sabiduría de Dios. Querido hermano, la sabiduría de Dios es cuando llega a tu vida y tú estás viviendo en esta tierra el reino de Dios. La oración del Padre Nuestro lo dice claramente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
haga su voluntad aquí en la tierra, sea la voluntad del Señor, como en el cielo. Queridos hermanos, el reino de Dios es vivir en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo te da la paciencia, te da los frutos del Espíritu Santo, amabilidad, bondad. Por eso claramente lo dice el Señor, muchos falsos profetas hablarán, muchos falsos hablarán mi palabra y todavía por dentro no se aman ni ellos mismos. Por eso que hay orgullo, hay odio, hay maldad en su corazón todavía. Queridos hermanos, es ya tiempo de escuchar la palabra de Dios. Es tiempo que yo venga para la iglesia y si todavía no ha expulsado demonios del ser humano, dice, va a decir el Señor, apártense de ustedes que hacen el mal, porque no puede presentarse Dios a hacer el milagro de aquel hijo cuando todavía no amamos a Dios, cuando no somos capaces de escuchar su palabra, o si escuchamos la palabra, nosotros todavía la palabra no la cumplimos. Por eso Dios no hace milagros en nuestra vida, no se presenta a Dios, porque no puede presentarse Dios en aquel hijo que todavía vive con el demonio, en aquel hijo que copia al diablo. No puede presentarse Dios en aquel hijo, aquella hija que hace lo que hace el diablo. Por eso, ¿cómo queremos que Dios haga un milagro en mi vida si todavía no lo respeto? ¿Cómo quiero yo que Dios me sane si todavía no soy capaz de cumplir su palabra? ¿Cómo yo quiero que Dios me dé paz si todavía no escucho su palabra? ¿Cómo yo quiero que Dios haga maravillas, bendiciones en mi vida cuando no soy capaz de tener tiempo para Él? Cuando no le pongo prioridad al mundo. ¿Cómo puedo ser capaz de decir que amo a Dios cuando no tengo tiempo para Él? Por eso nos habla en esta palabra, en esta tarde. No hemos expulsado demonios aquel día cuando lleguemos con Él a la presencia. Entonces va a decir el Señor, apártanse ustedes que hacen el mal. Nunca los conocí porque no fuimos capaces de escuchar de su palabra y poderla cumplir, poderla practicar. Por eso se refiere, no todo el que hable de Dios, habla de los profetas. Hay mucho falso profeta hablando del Señor, haciendo que lleva la vida fiel con el Señor y dice por dentro son lobos, porque su corazón todavía hay odio, en su corazón hay envidia, en su corazón hay mentira, hay orgullo y hay arrogancia. Por eso que no viene la paciencia de Dios. Queridos hermanos, por eso todo en esta vida, aquí el Señor claramente lo dice en su palabra. Cuando tú y yo lo conocemos, no tenemos que andar ya juzgando. Porque en esta vida, con lo que juzgues, no tenemos que andar envidiando. No tenemos que andar de mentirosos. Porque en esta vida se paga todo. Vamos a comenzar a vivir el sufrimiento por lo que tú y yo vivimos. Por la mentira. Por andar de juzgones. Por andar criticando. Por andar de chismosos. Andar mintiendo. Llevar una vida desordenada al Señor. Por eso aquí mismo nos dice en este mismo Evangelio capítulo 7:1, no juzguen y no serán juzgados. Del mismo modo que lo juzguen, lo juzgarán a ustedes. Con la medida que ustedes usen para medir, así lo medirán a ustedes. ¿Por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no mira la que hay en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, déjate sacarte la pelusa del ojo, mientras tú llevas la viga en el tuyo? Hipócrita, sácatela primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver claramente para sacarle la pelusa del ojo a tu hermano. Palabra bendita de Dios, querido hermano. Cuando tú puedas ver claramente, es a través del Espíritu Santo, cuando en tu vida te has encontrado en Jesucristo. Cuando has tenido un encuentro personal con Él, de alma, mente y corazón, que te ha escuchado el perdón, que le has pedido perdón para que Él pueda mandarte el Espíritu Santo de la verdad. Entonces podrás ver claramente con tus ojos, ya no vas a ver el pecado del otro, no vas a ver el error del otro, mas entonces tú
a ver claramente con unos ojos limpios, ojos del bien. Ya no vamos a ver el mal, como San Pablo, como Pablo. Él, antes de encontrarse con Jesús, miraba el mal. Y todo el que hablaba de Dios, mejor lo apedreaba. Le daba muerte a piedradas. Pablo, antes de conocer a Jesús, tuvo un encuentro con Él. Entonces nos enseña que tú y yo tenemos que tener un encuentro personal con Él también. Para después, cuando Él, a los 3 días y 3 noches que pasó sin poder ver, Saulo se llamaba, ¿verdad? Saulo después pasó a llamarse Saúl, Pablo. Entonces la palabra de Dios nos enseña a través de San Pablo de que después, cuando Pablo volvió a ver, ya no miraba el mal con su vista. Después de tener el encuentro con Jesús, cuando le dijo: ¿por qué me persigues? Cuando perseguía a la iglesia de Cristo, ¿cuántos nosotros perseguimos otras iglesias? Andamos juzgando otras iglesias cuando todavía no lo juzgamos nosotros mismos. ¿Cómo todavía vivo mi vida yo con Dios? ¿Cómo podemos juzgar otra iglesia? Podemos juzgar al mundo que tú y yo somos iglesia, cuando no podemos nosotros juzgarnos primero. Entonces Pablo volvió a ver. Cuando volvió a ver, ya miraba el bien. El bien te lo da el Espíritu Santo, que Jesucristo te lo envía, hermano, cuando tú y yo cumplimos su palabra, cuando tú y yo nos encontramos en verdad con Él, cuando en verdad tenemos un encuentro grande de mente, alma y corazón. Querido hermano, la palabra de Dios es verdadera. Entonces ya no vas a juzgar, vas a ver el bien y ya no vas a ver el mal. Por eso la palabra de Dios claramente dice: limpia primero tu ojo, tu cuerpo, para que tu cuerpo esté sano. Y con lo mismo que tú midas en esta tierra, así lo mirarán a uno. Todo el pecado que tú hagas aquí en esta vida, si tú robas, te van a robar 5 veces más. Si tú robaste una vez, te van a robar a ti 5 veces más. La palabra de Dios es verdadera, es real. Si tú cometes algo, cualquier cosa en tu vida, va a ser más peor, grande en tu vida. Dice que será más abundante con lo que te van a medir a ti cuando tú haces el mal. Por eso el que es ladrón, cuidado con el que roba, porque así también como a él robó, así también le van a robar a él. Queridos hermanos, esta palabra de Dios es verdadera, la vida del Señor es real. Nos habla en esta palabra, en esta tarde, claramente el Señor. Nos habla que hay muchos profetas falsos que por dentro son lobos rapaces. Lobos, ¿por qué? Porque todavía no viven a través del Espíritu de Dios, viven a través del espíritu de la carne. Por eso pierden la paciencia, su templo, su vista, sus ojos, que es el templo de Dios, de su cuerpo. Entonces no encuentran paz, no hay paciencia, no hay amor por dentro. Por eso dice: no todo el que diga Señor, dice Jesús en esta tarde, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre en el cielo. Por eso te decimos en esta hora: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No los dejes caer en las tentaciones y líbranos de todos los males. Amén. Que sea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Los amamos en Cristo Jesús. A ti, Madre Santísima, que nos trajiste a Dios en Jesús, también nos pide Jesús que lo llevemos, si en verdad lo hemos encontrado con Dios, también en el Espíritu Santo, que llevemos a Jesús, que llevemos a Dios como nos trajo Mamita María a todos los lugares a través del Espíritu Santo
que Dios nos envía a través de su Hijo amado Jesús. Que Dios los bendiga, Madre. Te saludamos entonces diciendo, Madre Santísima, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre del Espíritu Santo de Dios y esposa única de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que sea la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me lo bendiga. Nos amamos en su amigo y hermano Manuel González, transmitiendo la palabra de Dios en esta hora. Hasta luego.